Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, bueno, más que entrevista, este conversatorio. Al contrario, gracias por invitarme. Perfecto. De hecho, cuando te invité, pues yo te conocí en los Ágiles de Latinoamérica en México de 2018. Estuve por allá, estuve en tus ponencias, lo cual me pareció bastante interesante. Así que cuando empezaron esto de los AI Talks, no dudé en invitarte, esta segunda edición. La primera no pudimos contactar por tema de fechas y tiempo, y ya en esta segunda oportunidad, qué genial que participes aquí dentro de esta iniciativa de AI Wise. Listo, No, entonces pues, vamos a empezar, y vamos a empezar con una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros panelistas, ¿no? Es, ¿cómo se define Hugo Nájera? ¿Cómo te describirías? pues mira, te puedo decir que soy una persona que vive el presente y que trabaja para construir un mejor futuro, empoderando personas. Esa es la forma en la que me gusta ver. Es decir, que con los pies en la tierra de lo que hoy nos toca vivir, siempre estoy buscando construir futuro y sé que ese futuro solamente se puede construir si, si empoderamos a las personas para que hagan, para que construyan un futuro mejor, ¿sí? Porque la gente en esto hay mucha soberbia en el tema de la innovación y yo creo que la democratización de las decisiones, la democratización de las organizaciones, el empoderamiento es lo que hace que todo tome una velocidad distinta, ¿no? Por eso el Agile me gusta tanto, ¿no? Porque justo lo que hace es permitirnos guiar a las personas para sacar su mejor potencial, para diseñar ese futuro que nos gustaría todos vivir, ¿no? Desde un modelo también más horizontal, ¿no? Mirándonos todos por igual. Menos jerárquico, más homogéneo, más democrático, en todos los sentidos, ¿no? Es perfecto. Y de hecho, tienes una larga trayectoria en el BBVA, ¿no? Tu Uh-huh. trayectoria, has pasado por varios perfiles, varios roles. Cuéntanos un poquito cómo ha sido este cambio desde que iniciaste hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sido Mira, esta evolución? yo diría que identifico 4 etapas hasta hoy y una quinta que me gustaría empezar a emprender pronto. Este, mi primera etapa, mi origen en el sistema financiero es en la casa de bolsa, en brokerage house. Por 10 años fui desde analista bursátil, analista técnico, analista fundamental. Yo estudié finanzas, así que era muy natural para mí. Eh, en los primeros 10 años a hacer cosas interesantes, como por ejemplo me tocó automatizar el corretaje, de tal suerte que fui yo quien cerré desde de mi lado, quien cerró el piso de remates. O sea, antes había gente gritando para comprar y vender acciones en México, como todavía existe todavía en Chicago, pero pues es ya como más show Claro. que lo que en verdad realmente pasa, porque ya los sistemas automáticos en Nasdaq funcionan perfectamente. A mí me tocó hacer esa automatización y el cierre del piso de remates. Me tocó también hacer un sistema integral de la primera conexión de datos directa desde la bolsa hasta para que los reportes analíticos salieran de forma automática en cuanto reportaban las emisoras, las empresas que están cotizadas en bolsa. Me tocó hacer el online trade, o sea, el primer online trade de compraventa de acciones en México lo hice yo en el grupo. Y por eso, por haber hecho el online trade justo hacia finales de esa primera década, que eso duró una década, después de 10 años, a finales de la década, justo cuando estaba yo lanzando el online trade, fue cuando apareció lo que en ese entonces era Bancomer.com, que ahora es BBVA.mx. Y entonces alguien decidió que yo sabía de tecnología, lo cual no era cierto, sigue sin ser cierto, y los tengo engañados a todos. Pero sí soy muy dedicado en el diseño de la experiencia del usuario, que es algo que a los técnicos les falta, y dediqué muchas horas con los técnicos a diseñar esa experiencia. Y entonces
pensaron que yo era el elegido para entrar en los temas de la nueva economía. Y entonces cambié de rol desde la casa de bolsa a pasarme directamente al banco, y entonces en el banco empecé con el BBVA.mx y después el contact center, los cajeros automáticos, los terminales puntos de venta, o sea, todos los rollos que tienen que ver con canales retail. Y en ese entonces pues, le dediqué otros 10 años de mi carrera a desarrollar canales alternos y productos innovadores. Empecé a desarrollar productos innovadores hacia finales de esa década. Con eso, pues con este tema de los productos innovadores, pues también otra vez alguien pensó que yo sabía de innovación, lo cual también no es cierto. Y entonces me dieron la oportunidad en una tercera etapa de ser el Chief Innovation Officer del grupo. Y por 5 años fui el Chief Innovation Officer del grupo en España. Y después de esa etapa, que es la tercera etapa, ahí construimos cosas muy experimentales. Ahí diseñamos la estrategia digital que hoy sigue el grupo. Y ahí tuvimos experimentos muy, muy reveladores que me hicieron ver un poco el futuro de la banca y por qué los bancos deberíamos de tener prisa en hacer una transformación digital. Con ese conocimiento, pues me invitaron a regresar a México hace prácticamente 5 o 6 años, como responsable de desarrollo de negocios, lo que es Client Solutions en BBVA, para ir desarrollando la banca digital y empezar a canalizar los esfuerzos de producción no hacia producto tradicional, sino a productos totalmente de base tecnológica 100% digitales, que es lo que prácticamente me he dedicado a eso en estos 5 años que han sido, 5 o 6 años que han sido de esta cuarta etapa en mi carrera. Y te diría que hoy estoy a punto de cerrar esa etapa y quiero abrir otra que tiene que ver con inteligencia artificial y tecnología de datos. Casi que te diría que más inteligencia artificial, porque los datos son un insumo para que las cosas pasen. Más bien es en la construcción de los nuevos servicios bancarios basados en inteligencia artificial. Esa etapa yo creo que la abrirá pronto. Bastante interesante lo que se viene entonces. Y pensando, justo tomando lo que acabas de decir, ¿no? Ha habido toda una trayectoria y sobre todo en los últimos 10 años han cambiado mucho las cosas, ¿no? La banca ha dado un giro tremendo y muchas empresas han empezado a transformar. ¿Por qué crees que hubo esa necesidad? ¿Qué te movió a ti para decir necesitamos transformarnos? ¿Qué crees que ha movido a toda la banca para decir necesitamos cambiar? Pues mira, justo cuando era el Chief Innovation Officer de la compañía en España, hicimos un experimento que era un experimento muy retador y muy disruptivo para los estándares de BBVA en general, el reto era cómo hacemos que una persona abra una cuenta con 5 datos en 5 minutos. A lo mejor tú no sabes porque es mucho tiempo que no vas a una oficina bancaria de una cuenta, pero abrir una cuenta te tiras 30 minutos, 30, 40 minutos a abrir una cuenta. No me preguntes por qué. Porque hay un montón porque los sistemas funcionan así, porque hay que actualizar, porque hay papeles por aquí, papeles por allá. Entonces, el reto era que una persona pudiera entrar en Internet. Todavía te estoy hablando de un momento en el que los teléfonos inteligentes acababan de nacer, ¿eh? Es decir, los teléfonos inteligentes parecían más un iPod con posibilidad de llamar a alguien que otra cosa, ¿eh? Es decir, era un lugar donde tenía jueguitos y podías llamar por teléfono. No había nada más, no había, las aplicaciones estaban haciendo, las apps estaban haciendo, todavía no había industria alrededor de eso. Entonces decidimos hacer en Internet esta posibilidad de hacer una cuenta que las personas no tuvieran que ir a la sucursal, que con 5 datos pudieran aperturar una cuenta. Y tuvimos que recurrir a temas de compliance, legales, pues tardamos como 1 año en eso, pero finalmente lo logramos. Y el día que nació la cuenta digital, que se llamaba Wiso la cuenta,
eh, ese día me di cuenta que, el equivalente a la cámara digital de la industria de la fotografía era la cuenta digital. O sea, que iba a haber un profundo cambio en el modelo de negocio, un profundo cambio en el modelo de distribución. La banca ha crecido en los últimos 150 años en base al número de sucursales que tiene. Es decir, si tú quieres tener una participación de mercado muy robusta en un país, lo que tienes que tener es muchas sucursales. En la medida que tienes muchas sucursales, tienes más participación en el mercado. Pero ¿qué pasa si las personas pueden abrir una cuenta desde el celular o desde la computadora? Que ya tu footprint tradicional no sirve para lo mismo. Es decir, y va perdiendo valor en el tiempo. Entonces, así como cuando apareció la cámara digital, los films no se dieron cuenta, pues la gente que ha seguido invirtiendo en sucursales sin pensar en la transformación digital, está perdiendo el partido, porque la gente va a abrir las cuentas y se va a relacionar con el banco que más soluciones le dé. Ahora, antes era en la computadora, pero ahora en el celular. Ese cambio en el modelo de distribución fue lo que me hizo ver un poco el futuro y por qué había que acelerar los temas de transformación digital en la banca. Ese es, por decir, para que veas que esto era muy innovador, el Wiso lo sepultamos con honores hace 7 años, hace 6 años. Hace 6 años sepultamos el Wiso porque era un experimento. Fluyó muy bien, nos enseñó muchas cosas, luego tenía muchas carencias de marketing, tenía muchas carencias de marca, pero nos dio luz sobre el futuro, y con esa luz es con la que he estado guiando el equipo aquí en México. Bastante interesante. Acá no sé si llegó a Perú, pero es, bueno, ya hoy también podemos hacerlo bastante sencillo, ¿no? Exacto. Lo cual fue genial. Y me gustaría preguntarte, porque has tocado un punto en el que existen miles de conceptos. ¿Cómo defines la transformación digital de una empresa? ¿Cómo defines la transformación digital? ¿No? Porque entras a internet y encuentras cientos de conceptos y cada empresa incluso tiene su propio concepto. ¿Tú cómo lo definirías? ¿Te refieres a la transformación digital? ¿Cómo defino la transformación digital? Sí, exacto. Yo creo que la transformación digital tiene un elemento súper importante que tiene que ver con la propuesta de valor. O sea, si nos vamos al ejemplo que decía, oye, el motivo de la transformación digital es que la cuenta digital va a hacer que las personas no vayan a la sucursal, que es la que nos ha permitido abrir muchas cuentas y tener una participación en el mercado muy robusta. El tema es, oye, y ya pensando en que todos los bancos tú puedes abrir una cuenta en cualquier banco en el celular. ¿Por qué voy a elegir un banco? Antes lo elegía porque lo tenía downstairs, ¿no? Lo tenía abajo, a la vuelta de la esquina, cerca de la oficina. Pero ahora que no es eso, que aquí puedo abrir y tengo todos los bancos y que en cualquiera puedo abrir una cuenta, ¿por qué voy a elegir un banco? Y entonces tiene que ver con la propuesta de valor que está detrás. No es nada más el hecho de que la apertura de la cuenta sea simple, sino que lo que hay después de la apertura de la cuenta sea mejor que el resto. Y ese mejor es algo que tiene que ver con skills que los bancos no tenemos. Es decir, y tú puedes ver, es decir, seguramente que en Perú pasa igual, pero tú tienes bancos que tienen adentro de sus aplicaciones pues, un PowerPoint para consulta de saldos. Es decir, sí te jala el dinero, los datos en línea, pero pues no hay un UX, es como un reporteador. Sí, claro. Y nosotros nos hemos preocupado por hacer varias cosas. La primera es, oye, hay como 4 o 5 grandes elementos que tienes que considerar para hacer una propuesta de valor diferencial. La primera es que tiene que estar basada en diseño. Es decir, tenemos que pensar, tú revisa, por ejemplo, la diferencia que hay entre Amazon y cualquier supermercado que tiene una tienda, y la diferencia es que tu experiencia de uso es estupenda. Es decir, que
que tienes pocas fricciones en el carrito de compra hasta que compras, ¿no? Y que el día que llega a tu casa, si no te gusta, lo devuelves y no hay problema. Y ese journey es el que han tratado de imitar muchos en todas partes, pero ni tienen el journey sin fricciones, ni tienen tan noble el tema de las devoluciones. Y nosotros los bancos tenemos que diseñar, nada más que los bancos no tenemos diseñadores. Tenemos abogados, tenemos financieros, tenemos ingenieros, y esas personas no sabemos diseñar. Entonces, contratar diseñadores especializados en definir journeys sin fricciones es súper importante. Y nosotros, yo me jacto de que tengo el equipo de diseñadores más grande de cualquier banco en América Latina. De cualquier banco. Tengo 80 diseñadores. Wow. Contratados de planta, es decir, no son Outsourcing o terceros. Outsourcing de terceros, de una agencia, no, son diseñadores. Unos muy contentos, otros menos, pero la verdad es que han venido a transformar la cultura de la organización. Segundo, teníamos que apostar fuerte a que el diseño fuera en soluciones en el móvil, para que no estuviéramos diseñando en otro lugar. Tercero, teníamos que construir soluciones basadas en datos, el dato como insumo para construir journeys inteligentes, es decir, que no te esté yo bombardeando con que, oye, la típica, domicilia tu recibo del teléfono. Pues ya lo tienes domiciliado, ¿no? O sea, yo lo que debería hacer es que cuando tú estás pagando el teléfono, haciendo una transferencia para hacer el pago de tu recibo del teléfono, al final del journey, debería decir, ¿por qué no lo domicilias? ¿No? Es el momento correcto de hacerte una oferta inteligente porque tú estás haciendo algo que yo te puedo evitar hacer en el futuro, te voy a ahorrar tiempo. No, en lugar de estarte empujando las cosas, tengo que entender en qué journey estás y en el journey que estás ofrecerte los productos. Para eso los datos son fundamentales. Entonces, diseñadores, movilidad, datos. Y el último tema es, yo te diría, aprovechar las ventajas de ser una entidad global. Es decir, no hacer, tú no sabes, pero lo que están haciendo en Perú se desarrolló en muchas de las funciones que tiene la aplicación de BBVA en Perú, se hicieron en México. Y entonces estamos empezando a hacer cosas que desarrollamos aquí y se consumen en Perú. Algunas de las cosas que se hacen en Perú las consumimos en México porque tenemos los equipos conectados en esa misma visión de construcción de los servicios con journeys que son necesarios en todas partes del mundo. Entonces, esas 4 piezas son las 4 piezas que creemos que van a generar un valor diferencial en la oferta de BBVA respecto a la competencia. Yo miro a mis competidores y sí miro que están evolucionando, pero veo que no lo hacen poniendo todos los recursos que necesita una transformación de esta naturaleza. Sí, de hecho, yo estuve en 2 bancos acá en Perú, ¿no? Que es Banco de Crédito del Perú y estuve en el BBVA también un tiempo, en el 2019, 2018-2019. Uh-huh. Y sí, o sea, de hecho cada quien maneja una estrategia totalmente diferente y enfoca en cosas totalmente diferentes. Sí me resulta familiar esto de que hay muchas cosas que se construyeron en México, se usan acá, o las que se hicieron en España, y cosas de acá, también de Perú, que se fueron pues para los demás países. O sea, si ya existe algo, que alguien lo pueda tomar. Esa era un poco la idea, lo cual me parece genial. Y justo hablando del journey, hablamos de la transformación, una de las cosas y lo has mencionado, los equipos ágiles, ¿no? Hablamos de que debemos ser más ágiles, debemos ser más rápidos. Desde tu experiencia, y nos comentabas, ¿cuál es la estrategia digital para que sea ágil? ¿Cómo debería desarrollarse una estrategia digital ágil en este caso? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para que una estrategia de negocio sea ágil? Fíjate que yo creo que hay o sea, lo primero es que en cada industria serán elementos diferentes, pero lo que es igual en todos lados es el impacto que tiene el avance tecnológico sobre
sobre la disrupción en tu negocio, ¿no? Entonces, lo que yo diría que hay que hacer es primero identificar dónde está esa amenaza que puede ser una oportunidad. Como nosotros, las cuentas digitales. Eran una amenaza y la convertimos en una oportunidad. Hemos vendido más de 3 millones de cuentas digitales en los últimos años. Así, porque en lugar de estar arrastrando los pies, nos pusimos al frente de la manifestación. O sea, nos fuimos adelante y dijimos, si esto viene por aquí, por ahí hay que ir. Y para llegar a eso, además de identificar cuáles son esos skills que no tienes, que tienes que adquirir, nosotros adquirimos diseñadores, adquirimos gente que supiera tecnología móvil, adquirimos gente que supiera de datos y estamos empezando a entender nuestra globalidad. Además de identificar cuáles son esos skills que hay que adquirir y identificar cuál es la amenaza que se puede convertir en una oportunidad, lo siguiente es que hay que organizarse para que las cosas pasen. Y aquí es donde la Agile ayuda un montón, porque si nosotros hacemos proyectos waterfall con esta visión, entendiendo que hoy, fíjate, a diferencia de hace 20 años cuando me pasaron a lo de la nueva economía, esta etapa que empezó con el tema de Internet hace 20 años, para que una persona pudiera desarrollar una idea y venderla al mercado, necesitaba primero tener un par de millones de dólares. Porque si no tenía un par de millones de dólares, no tenía acceso a la tecnología que le permitía desarrollar ideas. Hoy los chicos que salen de la universidad con tecnología open source hacen maravillas. No necesitan dinero, o sea, primero hacen la idea, construyen y luego la están vendiendo para conseguir el dinero para escalarlo. Pero el dinero ya lo consiguen para escalar, no lo consiguen para ver qué se me ocurre, que eso fue lo que pasó hace 20 años. Entonces, entendiendo que hoy la tecnología te permite caminar rápido, los esquemas waterfall de desarrollo son muy malos para la velocidad. Porque generalmente lo que termina pasando es que tienes un proyecto que te dicen que es a 12 meses, que termina siendo de 18 a 24 y que te entregan algo que no querías. Porque el esquema de supervisión es un esquema de supervisión muy técnico, donde el dueño del negocio no es capaz de ver si están construyendo lo que él pidió. Porque lo que le dicen es, ya avanzamos en esta línea que se va a conectar con esta otra, pero hasta septiembre. Y el negocio no es capaz de ver si la conexión de estas dos cosas es lo que él pedía. En cambio, en el Agile, cuando tú tienes pequeños equipos interdisciplinarios, 100% dedicados, empoderados para construir, aunque se equivoquen en lo que están haciendo, cada 3 meses te das cuenta. Cada 3 meses te das cuenta de si están tomando un rumbo equivocado. Y en estos proyectos de largo alcance de transformación, en cualquier transformación, si tú te equivocas un poquito ahorita, pues como los buques, acabas a miles de kilómetros de distancia en el punto de llegada. Y en cambio, cuando vas haciendo correcciones cada 3 meses, pues mantienes la ruta, ¿no? Mantienes la ruta hacia donde va, empoderando a los equipos a tomar decisiones que incluso se pueden equivocar, pero tomar decisiones en esos lapsos de 3 meses en un entorno donde dices, lo que tienes que hacer es esto y este es tu ámbito de decisión. Y ellos pueden tomar la decisión y insisto, a veces se equivocan y no pasa nada. Simplemente corrigen el rumbo. Entonces, la Agile ayuda mucho a que tomes la velocidad correcta para que los entregables sean exactamente los que estás buscando. Uh-huh. Y acá es algo interesante. Me estás comentando que hacen como que, o sea, ustedes planifican y tienen una cadencia de cada 3 meses en la revisión y ver qué está pasando. ¿Esto lo hacen solo a nivel de productos o también lo han llevado a nivel de portafolios, a nivel compañía? Ya Deloitte trabaja así. Es decir, no hay desarrollo que no esté priorizado en lo que le llamamos nosotros la Single Development Agenda, que es una agenda única de trabajo en todo el grupo. Y eso se revisa cada 3 meses. Cada 3 meses se prioriza. Hay diferentes portafolios y esos portafolios van avanzando con esa velocidad.
Wow. Todos, todos. No hay desarrollo, o sea, bueno, déjame decirte, creo que sí, o sea, todavía debemos tener por ahí proyectos waterfall en algunas áreas más que otras, pero yo te puedo decir que en lo que es Client Solutions, yo creo que de más o menos te voy a decir una media, es como 70 proyectos trimestrales que tenemos en Client Solutions, más 30 de seguros, que son más o menos 100 proyectos, 100 equipos Scrums trabajando trimestralmente. Esto es 100 más o menos por 8, son 800 personas solamente de mi área, solamente de mi área. Hay otros 2 o 3 tantos más en el banco, en México, ¿no? Ujú. Solamente de mi área, 800 personas, 100 equipos de trabajo que avanzan, y de esos 100 equipos de trabajo, yo te diría que 90 son Scrum Teams y solo 10 proyectos son en método Waterfall, que son cosas que no te puedes llevar a la Agile porque la envergadura del cambio tecnológico es muy grande. Por ejemplo, un cambio de una plataforma. Es muy difícil hacer un cambio de una plataforma en Agile, porque hay hitos que no tienen entregables claros en 3 meses. Es más difícil, pero venimos de un mundo donde las 100 cosas eran waterfall y que no veías resultados por 2 años. Y ahora vemos resultados de 90 de ellas cada 3 meses. Y en esto que se ven los resultados cada 3 meses, hablamos de todo lo que es nuevo, digital, y justo acabas de mencionar algo que tiene que ver con el core business o la parte legacy tal vez de los sistemas o la parte core, ¿no? La parte que no se pueda transformar. No sé si ha pasado, pero hay un poco de experiencia en Perú, de hecho en la mayoría de bancos, para ser sincera, en que todavía o sea, está muy genial los aplicativos que tenemos en los móviles o a través de la web, pero tal vez el journey para hacer una consulta de algo, eh, de un proceso específico, todavía siguen siendo muy tradicional, o sea, para todo lo nuevo, todo lo innovador, cosas que salen muy rápido, lo hacemos muy fácil, ¿no? Los bancos se han preocupado mucho en que eso sea sencillo, pero para procesos tradicionales, voy a decirlo así, todavía hay esa parte de que nos cuesta, todavía hay que ir a un banco, todavía hay que hacer muchos procesos con firmas. ¿Cómo se han organizado en México? ¿Cómo los has organizado tú para que eso sea cada vez menor, que la Pues, experiencia de esos procesos se parezcan más a los digitales? pues mira, te debo confesar una cosa que a lo mejor no les va a gustar mucho a algunos, pero hay una primera etapa en la que tú tienes que apostar todas las canicas a lo nuevo, porque la única forma de demostrar que el futuro viene y que ya está aquí y que es peligroso no hacerlo es dar resultados en lo nuevo. Si tú tienes historias de éxito en lo nuevo, entonces la gente dice, caray, esto sí hay que hacerlo. Y entonces te empieza a dar permiso para atacar las cosas que tienes por atrás. Pero si no tienes resultados muy contundentes de grandes experiencias, por ejemplo, para mí, uno de los grandes ejemplos que tenemos es el One Click Loan, o sea, el que tú puedas tomar un crédito al consumo en la aplicación con un clic. O sea, que tú entras, tienes una tarjeta que dice, oye, tienes un crédito por tanto, y le piques y se deposita en tu chequera. Eso tenía que pasar bien. ¿Por qué tenía que pasar bien? Porque, bueno, tan ha pasado bien que te puedo decir que el 30% de las ventas de consumo de este banco pasan por ahí. Es decir, no, o sea, 50% si consideramos cuando el cliente llega a la sucursal y el ejecutivo le dice, saque su celular y le voy a enseñar cómo. Hay 20 puntos ahí y 30 que el cliente ya en su casa le da. Si tienes esos éxitos, entonces dices, oye, ¿por qué no la activación de las tarjetas? En lugar de que la gente vaya al cajero, la hace aquí. Oye, ¿por qué no hace una cita el cliente? Si necesita ir a la sucursal para ver lo de su hipotecario, ¿por qué no hace una cita desde el móvil para que cuando llegue no haga fila?
todas esas cosas que tú ves, oye, hay muchas cosas atrás, sí, pero primero había que demostrar que había algo que capaz de deslumbrar y con esa luz guiar el resto, ¿no? Y eso fue lo que hicimos. Por eso hay cosas que todavía no están puestas en el móvil, pero ahorita estamos en una etapa donde estamos, yo digo que estamos barriendo. Si ya nos fuimos a la delantera y ahorita estamos empezando a barrer para que lo de atrás quede limpio, ¿no? Ya, qué alivio. Qué alivio que piensen eso. De hecho, es una estrategia genial, pero sí, sí nos ayuda mucho. Como que, de hecho, como usuaria, he percibido que sí siento que a nivel innovador se ha hecho bastante. Todavía hay procesos que jalamos, ¿no? Cosas que todavía están siendo ¿Eh? manuales. Y uno dice, oye, pero si ya tienen todos mis datos, ya tienen todo, ¿por qué no también lo ponen acá? Claro, y tiene que ver un tema de prioridades también, ¿no? Y no, Es que todo es si tratas de atacar todo al mismo tiempo, terminas por no hacer nada. Esa es mi experiencia. Entonces hay que poner el foco y recursos en algo para que salga bien, contundente y que sea muy sorprendente. Y luego con esa luz, pues ya vas arreglando lo demás. perfecto. Y imagino que todo esto después es trabajado por, tú ya lo has comentado, por varios equipos ágiles, ¿no? Entonces, yo recuerdo que ahí en el 2018 tú comentabas que parte de la organización o cómo ustedes habían ido incluyendo nuevos perfiles y roles también a estos equipos ágiles. Comentabas que habían sociólogos, que habían psicólogos dentro del equipo. Sí me gustaría, porque eso no ha pasado, digamos, en todos los bancos o en todas las áreas, no está pasando Pues en todas las empresas. empezamos con sociólogos porque lo que nos gustaban eran los etnográficos, ¿no? Los estudios etnográficos que nos permitían, a diferencia de lo que pasa cuando un product manager diseña en su escritorio y dice, yo creo que las personas necesitan esto, los estudios etnográficos nos ayudaban a entender si el cliente estaba realmente lo que necesita un poco, ¿no? Cómo vive, ¿no? Es decir, las soluciones tienen que estar alrededor, los journeys tienen que estar alrededor de la vivencia diaria de las personas, no en lo que un product manager crea atrás del escritorio, sobre todo cuando no es del segmento, porque cuando el product manager hace algo para su segmento, lo hace muy bien porque se está haciendo una solución para él. Pero cuando se sale de su segmento, siempre acaba. Entonces, lo que iniciamos con estudios etnográficos, con sociólogos, para eso. Luego, la verdad es que se ha avanzado muchísimo en el tema y encontramos que los diseñadores, no diseñadores de UX gráficos, de colores, sino los diseñadores de journeys, empezaban a tener escuelas. Y había empresas que empezaban a capacitar muy bien a gente que venía no solamente de las áreas de diseño gráfico o de las áreas de sociología, sino que además ahora están empezando a traer, en México hay 2 o 3 universidades grandes de las buenas que tienen ya una maestría que se llama Maestría en Innovación de Negocios, que están muy bien preparados. Hemos contratado bastantes personas de ahí que tienen, o sea, desarrollan en la universidad unos skills o en las agencias donde trabajan unos skills que les permiten hacer 3 cosas muy bien. La primera es sus investigaciones etnográficas, las tienen impecables, son grandes diseñadores de estudios etnográficos. Segundo, son capaces de entender un problema que les pone sobre la mesa para desmenuzarlo y organizar workshops interdisciplinarios de diseño con mucho conocimiento de los temas. Es decir, los preparan para que aunque no sepan absolutamente nada es como si a mí me pones, no sé, en una granja para criar pollos. No tengo la menor idea de cómo se hace eso, pero estas personas llegan y son capaces de, cuando les pones un problema, entender la complejidad de ese problema y volverse expertos muy rápido de ese tema. Los preparan para como estudiar mucho, prepararse mucho para ser coordinadores. Ellos no dan las soluciones, ellos no diseñan las soluciones.
ellos facilitan los talleres, los workshops, para que las personas que saben den las soluciones, pero ellos necesitan saber más o menos de qué están hablando, porque si no, pues es un facilitador tradicional como los que tenías en los workshops de hace 10 años. Y yo creo que eso ha evolucionado muy bien, y entonces te diría, hemos concentrado todo eso en el equipo de diseño, y por eso te digo que estoy muy orgulloso de tener el equipo de diseño más grande. Ahí tenemos sociólogos, ahí tenemos diseñadores, ahí tenemos innovadores de negocio, tenemos una mezcla, ahí tenemos mucho artista gráfico también. Estoy muy orgulloso de eso, es decir, que creo que esa es una sangre que le hace bien, es que es como adquirir una cultura que al banco le va a costar mucho trabajo desarrollar. Perfecto, ¿no? De hecho, lo que nos cuenta, sí, la parte etnográfica es básica, ¿no? Es básica. Solo que acá, incluso cuando haces una transformación a nivel gobierno, pues sociólogos es la base, ¿no? Tienes que conocer qué es lo que pide el Estado, qué es lo que piden los pueblos. Y una de las preguntas, ya yéndonos un poquito más a los equipos ágiles como tal, porque hay muchos roles que se crean, así como los de diseño, de innovación, que son propios, y tienes equipos Scrum que acabas de comentar, entonces dentro del equipo Scrum ya hay ciertos roles como el Scrum Master, un Pro Owner, y está el Developer Team. ¿Hay otros roles adicionales que ustedes han creado ahí? Como, no sé, hay el coach, Enterprise, hay el coach. Sí, mira, yo te diría hay temas que no sé si están, todavía tengo mis dudas de cómo lo instrumentamos, pero porque hay diferentes versiones todavía en BBVA y estamos tratando de entender. Pero el Agile, o sea, tengo 5 años desarrollándolo, pero ya hicimos una evolución que yo te diría pocas empresas en el mundo lo han hecho. Nosotros nos fuimos a la Agile hasta la estructura. Es decir, no solamente nos quedamos en los temas de los Scrum Teams, ni llevar nada más los temas de desarrollo a la comercialización. Esa historia está muy bonita, te la tengo que platicar. Te la platico mejor así, para que nosotros iniciamos haciendo Scrum Teams de los equipos de desarrollo. No afectamos la estructura organizacional, simplemente acordamos en el Steering Committee de México, decir, oye, a ver, yo necesito desarrollar, que cuando regresé a México me dieron chance de hacer 16 cosas, eran 16 equipos, y entonces yo puse los Product Owners y le pedí al de tecnología que me surtiera de gente de tecnología para hacer pues, las veces del Scrum Master y los técnicos desarrolladores de iOS, de Android o de web. En algunos casos gente de riesgos, en algunos casos gente de operaciones o de procesos, dependiendo de la meta del reto que tuvieran. Empezamos con 16. Conforme vieron que entregábamos cosas que eran muy visuales, muy vistosas y que eran muy apetitosas para el cliente, empezamos a crecer. Ahora somos 500 equipos, ¿no? Es decir, empezamos con 16, somos 500. La parte de Scrum Teams está bien tirada. Es muy fácil porque la tecnología, esta cultura de la Agile nació de software, de las fábricas de software, y es muy natural. No es sencillo, pero es natural, ¿no? Es como eso. Es un buen camino para emprender cuando desarrollas software. El problema está cuando empiezas a decir, oye, ¿y los procesos comerciales? ¿Soy capaz de, con esa misma cultura, ese mismo tipo de organización, desarrollar mis procesos comerciales o mis procesos operativos? Y entonces hace 3 años, decidimos que íbamos a explorar y lo hicimos. Entonces no solamente tenemos los 500 equipos de trabajo de desarrollo, sino que ahora todos, por lo menos mis equipos de comercialización, todos mis equipos de comercialización, que son 18, están organizados, les llamamos squads para diferenciarlos porque ellos no desarrollan, nosotros les llamamos squads. Y luego ahora tengo unas cosas adicionales que se llaman tandem teams, que son para cosas que no son de comercialización ni de procesos, pero donde estamos diseñando, desarrollando el futuro de las sucursales, por ejemplo. Entonces ahí tengo gente de inmuebles, gente de talento y cultura, personas del equipo de Relationship Models, lo único es que trabajan igual que los Scrums.
interdisciplinarios, empoderados, 100% dedicados, con unas ceremonias específicas que van desde el daily hasta el sprint review, que tienen sus gremios, donde tienen sus juntas semanales de gremio para recibir las instrucciones del gremio. Entonces hemos evolucionado mucho la organización, y yo te diría que incluso ya las áreas centrales de BBVA son disciplinas o business execution, o sea, ¿qué? Áreas verticales operativos, como los de comercialización o los de procesos, disciplinas muy delgaditas que solamente definen la estrategia, y todo está purificado. O sea, somos una organización que tiene mucho pool, muchas personas disponibilizadas para enrocarlas y generar equipos de trabajo rápido para atacar un problema, y que cada 3 meses somos capaces de cambiar. Entonces, esa evolución estructural tiene complejidad. A mí creo que de todo lo que he aprendido, lo que más me gusta es cuando no necesitas hacer movimientos estructurales, porque es mucho más simple y te genera mucha velocidad. Lo único que tienes que tener es el acuerdo del steering committee o del board o de la entidad que gobierna las decisiones del banco, de decir, oye, vamos a organizar este proyecto, sí, hay que poner uno de estos, uno de estos, uno de estos, uno de estos, y 100% dedicados. Y la misión es esta, y en 3 meses me entregas. Eso, que es la base de la Agile, no importa si es un proceso no es de comercialización, no importa si es una operación, no importa si es desarrollo, no importa si es un tema de riesgos o de fraudes, antifraudes, creo que es lo que mejor funciona. Creo que esa experiencia, yo te diría que mi recomendación para cualquiera que quiera empezar es: no se preocupen tanto por la estructura organizacional, preocúpense por tener a los recursos 100% dedicados, disponibilizados y empoderados para la misión que ustedes le están poniendo. Esa sería mi recomendación. Y de hecho, concuerdo contigo, pero ¿y eso no ha traído de repente algunos problemas? Porque justamente el disponibilizar recursos, lo que más, en mi experiencia también me ha costado, es como le dices a los gerentes, a los C-levels, a los jefes: bueno, ahora vamos a necesitar a alguien de tu equipo al 100% para esta nueva iniciativa o para algo que tengamos que hacer. ¿Qué pasa con esos jefes? ¿Cómo reaccionan ante ese cambio? O sea, ¿les has manejado situaciones en donde el gerente se ha sentido reacción? Hay 2 dolores importantísimos en la transformación, yo diría, no la transformación agile, en el cambio de cultura, un cambio de cultura que es importantísimo en el agile. Por eso era importante traer a los diseñadores y a los de datos, porque vienen con una vibra distinta, ¿no? Y yo diría hasta físicamente, ¿no? El cabello, ¿no? O sea, son distintos, ¿no? Y esa transformación cultural es muy importante porque hay 2 temores muy grandes que surgen inmediatamente cuando empiezas con el agile. La primera es la del team, la del equipo que trabaja, porque el team antes estaba acostumbrado, una persona le dices, oye, ahora te vas a dedicar 100% a hacer esto. Y él dice, no, es que yo también hago esto, y hago esto otro, y hago esto otro. Pues ya no haces eso, ya nada más haces esto. Y entonces a la persona lo que le empieza a pasar es que dice, híjole, ¿y si fallo? ¿Y si fallo? Porque antes tenían 10 cosas. Todo el mundo tiene 10 cosas que hacer en el año. Y siempre terminaba haciendo 9 no, una sí, y la única que hacía, generalmente entre diciembre y febrero, que es cuando pagan el bono, mira qué bien me salió esta, ¿no? Pero las otras 9 fracasaban. Entonces, para que la gente le pierda el miedo a hacer una sola cosa, tenemos que incentivar la cultura del fracaso. La de sí te puede salir mal, pero si sale mal, nada más decláramelo, como dicen los americanos, rápido y barato, ¿no? ¿No? Es falla rápido y que no me cueste, porque y lo que sigue.
Y esa cultura es muy difícil de instrumentar. Entonces, para el team, el temor radica en que solamente es una cosa y su temor al fallo. Y hay que entonces incentivar la cultura del fracaso como un elemento de aprendizaje. Nosotros lo tenemos, eso por lo menos en mi equipo está súper superado. Tenemos ejemplos. Nosotros festejamos cuando sepultamos los fracasos. Para que no se vuelvan zombies, los enterramos bien. Segundo, el mando intermedio, que tenía reportes y que ahora le dices, pues que trabajaba contigo ahora está 100% dedicado. No lo puedes llamar para ver cómo va los viernes, ni los miércoles para ver el avance. Sí, en todo caso, si quieres enterarte, ahí está el desayuno de datos, el morning meeting, o puedes ir al Spring Review, o lo que sea. O tienes tu junta de gremio, donde pues, en el gremio sí tú mandas, pero es 1 hora a la semana y es para todos y no hay presentaciones. Hacerles entender que llamar a los chicos para que les presenten avances es hacer que el chico trabaje 1 semana en hacer esa presentación, para explicarle por qué no ha hecho las cosas que tenía que hacer. Entonces, esa sensación de perder poder, porque ya no tengo el mando, ya no soy el jefe de los recursos, es muy dura. Y en eso sí hay que así como en el otro hay que transformar, hay que cambiar la cultura del fracaso como un incentivo del aprendizaje. En este caso, con los mandos intermedios, lo que el deber ser es cambiar el estilo de liderazgo. Ellos tienen que ver que su progreso en la institución y su futuro no dependen del número de personas que les reportan, sino que todas esas personas que están diseminadas alcanzaron ellos a tener brazos extendidos para desarrollar cosas que no se hubieran imaginado que podían desarrollar con los equipos tan pequeños que tenían. El ejemplo que pongo más sencillo para mí es el de productos bancarios. Productos bancarios tenía yo silos de cuentas, tarjetas de crédito, créditos al consumo, y cada uno era un mundo enorme. Ahora tengo con 20 personas todos los productos bancarios, que es la disciplina, y todos los demás están disponibilizados en pools para desarrollar, para comercializar o para operar. Y hoy el jefe de productos tiene más llegada a todos lados que cuando tenía un solo producto. ¿Por qué? Porque él es responsable al final del P&L de la organización. Y ese P&L depende de que sea capaz, con su liderazgo colaborativo, de incidir en las decisiones que toman los equipos de trabajo. Entonces, sí requiere cambios culturales. El primero es el de la cultura del fracaso y el segundo es el del liderazgo colaborativo. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo lo manejan cuando hay un líder, un jefe que se rehúsa al cambio? O sea, a pesar, de hecho, que les muestras que esto es una forma de trabajar, que esto, digamos, genera resultados, genera impacto, aún así sigue siendo muy micromanagement, ¿no? Entonces, ¿qué opciones ustedes han buscado para que este jefe cambie su enfoque? Pues mira, hay gente que nunca va a cambiar. Yo te diría, somos baby boomers, nos cuesta más trabajo. A los baby boomers, fíjate, tengo experiencias mixtas. Tengo quien se ha enganchado conmigo y estamos bien on board de todos estos cambios. Y hay quien sabes que no va a cambiar. Que no va a cambiar y que eso le resta potencia a la organización. Y pues mira, mi misión es observar que eso resta potencia. Luego, el micromanagement, cuando tienes un muy buen administrador que hace micromanagement, termina siendo muy efectivo también, ¿eh? Es decir, tampoco hay que engañarnos. Por años, las organizaciones tuvieron o sea, los buenos micromanagers, los buenos, son muy exitosos. ¿Por qué? Porque terminan haciendo el ejercicio de que no se les desvíen mucho los proyectos y las cosas y le restan velocidad a la capacidad de hacer, pero terminan haciendo lo que tienen que hacer.
Yo prefiero, yo creo que las organizaciones exitosas son las que van a tener más personas que acepten el cambio cultural y que vamos a tener más fracasos en donde no haya. Sí creo también que es un tema generacional. Es decir, te insiste, a los baby boomers les cuesta más trabajo. A la generación X anda entre azul y buenas noches, pero está aprendiendo mucho y le cuesta menos trabajo. Y por supuesto, el millennial pues, ya nació así y sabe que mientras le paguen más y tenga más capacidad de hacer, el futuro se lo recompensará. Perfecto. Laboratorios de innovación, ¿sí o no y por qué? Pues mira, yo ahí mixed feelings. Te digo que he tenido, en dos ocasiones en mi vida he sido el jefe de innovación. Uno durante la segunda etapa que te platiqué, que era el de canales, porque siendo el de canales, más bien mi puesto era canales, o sea, alternos e innovación, ¿no? Entonces, toda la innovación fluía a través de eso, y la segunda fue cuando me nombró Chief Innovation Officer en España. En las dos ocasiones le dije a mi jefe en turno, dije, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Para mí, el peor síntoma, o sea, la peor señal que puede dar una organización es acabo de crear el departamento de innovación. Porque eso significa que estás jodido, perdón, que no sabes ni por dónde agarrar. Y para mí la innovación tiene que ser, que la Agile por eso me gusta mucho, es porque la innovación nace de pequeños equipos que son capaces de ver el futuro en la misión que les estás poniendo. Y ellos usan la tecnología a su favor, están llenos de tecnólogos, que era algo que no pasaba antes. Antes el de producto diseñaba y luego era como si el otro fuera codificador, ¿no? Y entonces no aprovechabas los skills de la gente de tecnología para decir, oye, es que la tecnología te puede permitir hacer esta otra cosa que tú no te has imaginado. Y eso en estos equipos interdisciplinarios pasa, y entonces empoderarlos genera este tema innovador que genera mucha vibra que nunca se nos hubiera pasado por la cabeza hacer. Yo tengo muchos ejemplos de eso donde yo les puse una misión a los equipos y me llegaron y me entregaron otra, que por supuesto me enojé muchísimo porque me entregaron otra cosa. Y luego cuando la vi dije, uff, está mucho mejor de lo que, o sea, no me lo hubiera imaginado, no sabía que podía hacerse eso. Y entonces pienso que la innovación tiene que estar democratizada a través del empoderamiento de los equipos y del uso de estos recursos combinados de tecnología con producto, con riesgos, con expertices distintos, que es donde nacen, y los buenos equipos terminan siendo muy innovadores. Luego también te digo que en la etapa de como Chief Innovation Officer, pues descubrimos lo de la cuenta digital. La instrumentamos, la piloteamos, la echamos a perder, aprendimos y nos dio mucha luz de cómo construir, porque ahí fue donde empezamos a experimentar con Agile Teams, ahí fue donde empezamos a pensar que teníamos que robarnos el presupuesto tradicional para invertirlo en presupuesto de tecnología de vanguardia, para hacer no el gran cambio de la plataforma tecnológica, sino para sobre la plataforma tecnológica teníamos emprender caminos de innovación de cosas que le entregábamos al cliente con cierta velocidad. Entonces, yo te diría, tal vez lo mejor que puedes hacer es poner esta área de innovación como una semilla, pero su misión tiene que ser como autodestruirse al final, ¿no? Es decir, tienes que ser capaz de llevar esa transformación al último rincón de la organización. Y si no, estás condenado a que tienes un laboratorio por ahí que dice, sí, mira, esto está bueno, pero pues, a ver cuándo, ¿no? Está fuera de la realidad, este es el loquito de la compañía, ¿no? Además se crean dos culturas, ¿no? Porque la compañía tiene su propia cultura y el laboratorio su propia cultura, ¿no? Entonces, genial. Nos faltan pocos minutos, pero sí me encantaría hacerte dos preguntas finales. Una tiene que ver con cómo han afrontado la pandemia. ¿Cómo el BBVA hace, en este caso, en México? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué oportunidades se encontró? ¿Qué crisis se encontraron? ¿Qué riesgos? Pues fíjate que en México fuimos muy afortunados porque son de las cosas que te dan mucho orgullo de trabajar para BBVA.
Primero nos alertaron muy temprano. Desde España nos hicieron una llamada y dijeron, oigan, esto está muy complicado, nosotros nos vamos a encerrar y les pedimos a ustedes que se vayan a casa. Antes de que empezara cualquier cosa, nosotros nos guardamos mucho antes que México y eso ha permitido que, pues, que los contagios sean menos de los y que no tengamos defunciones, eso es bueno para un grupo, para un equipo de trabajo que es de más de 35,000 personas, que tengas 3 defunciones, pues es como, es una bendición. Entonces, primero, eso. Segundo, estábamos mejor preparados que el resto de la banca para hacer eso, sí, pero no lo suficiente. Es decir, tuvimos que reorientar recursos que estábamos trabajando para el desarrollo para garantizar la gestión remota de clientes y para que nuestros equipos de trabajo pudieran estar en home office, todos los que son centrales. Yo creo que lo hicimos en tiempo récord. Ahorita no tenemos ninguna presión de regresar a las oficinas. La parte sucursales, incluso hemos desarrollado tecnología que nos permiten decir, oye, mucha demanda transaccional en un área de poco contagio, sucursal, full, todo el equipo va. Oye, sucursales con poca demanda transaccional y áreas de contagio muy grandes, sucursal cerrada. Es decir, estamos utilizando los datos para cada semana decidimos qué sucursales abren y con qué equipo de trabajo abren. Creo que nos tomó mejor preparados que la competencia y que tomamos medidas muy pronto para cuidar a nuestra gente, ¿no? ¿Y económicamente se vieron afectados con esto? ¿O Sí. No, pues, la banca, o sea, tienes dos cosas. Es decir, desde el punto de vista digital, ha sido fantástico. O sea, se han volado las bardas, todas las interacciones. Los que no querían tener cuentas digitales ya tienen cuentas digitales. Los que no querían usar el app ya la usan. O sea, digitalmente ha sido muy positivo. Luego, desde el punto de vista de negocio, pues cuando el PIB cae 7 o 10%, pues no te puedes alejar de lo que está pasando, ¿no? O sea, tus ventas se reducen, ¿no? Y justo teníamos una pregunta que estaba ligada a una de las preguntas que también nos acaban de hacer. ¿Qué le dirías a los líderes, a los empresarios, pero de micro, pequeña o mediana empresa, que aún no han empezado este proceso de transformación o de migrar hacia lo digital y que la mayoría de sus procesos sigue en un formato manual, ¿no? O sea, ¿cuál sería tu consejo? ¿Qué le dirías? ¿Por dónde empiezan? ¿Qué hacer? Sí, yo te diría, hay dos cositas que creo que es muy importante. Lo primero es, asumiendo, y esta es mi hipótesis, que es la que habría que comprar o no, es la tecnología termina cambiando el comportamiento del consumidor y eso genera huecos disruptivos para terceros que no están en tu industria, que empiecen a tomar tu rol. Entonces, o posibilitan a tu industria entrar en otras cosas donde no estabas habilitado. Entonces, lo primero es identificar cuál es ese impacto de la tecnología en el cambio del consumidor o el impacto de la tecnología, el impacto de la nueva tecnología, el impacto que tiene en tu capacidad de hacer. Porque eso es lo que desarrolla de origen tu estrategia. La estrategia que es la que vas a seguir, ¿no? Es el equivalente a este tema de, oye, las cuentas digitales van a cambiar el modelo de distribución de la banca. La van a tocar profundamente, no hay dudas, porque en la medida en la que una persona pueda comprar un crédito al consumo en el celular, una tarjeta de crédito o un seguro, no tendrá que recurrir a una sucursal. Entonces, tu eje de distribución en las sucursales, ahora tu eje de distribución tiene esta pantalla. Y más adelante tendremos que disponibilizar eso en las aplicaciones de terceros, porque es donde la gente hace la vida. Entonces, que ese es el tema de Open Banking, que da para mucho que hablar. Cualquier otro día que me invites hablamos del tema de Open Banking. Perfecto. Pero lo cierto es que lo primero que les recomiendo es identifiquen qué está pasando en la tecnología que está alrededor, que puede cambiar
la forma en la que la persona compra tu producto o tu servicio y las cosas que la tecnología te permiten hacer que antes no podías hacer, para que diseñes una estrategia orientada al impacto del cambio tecnológico en tu empresa. Esa es la primera. Y la segunda es, luego organízate para que lo que decidiste como guía estratégica suceda. Y eso tiene que ver con cómo tomas prácticas allá. O sea, una pequeña empresa no necesita tener grandes prácticas corporativas de allá. Simplemente no le tengas miedo a que un equipo de trabajo le pongas una misión y cada 3 meses le revises. No le revises la tarea de cada semana, porque eso hace que no produzcan. Revísaselas cada 3 meses y darles recursos y empoderamiento para tomar decisiones en un ámbito acotado, en lo que tienen que hacer alrededor de la misión, que puedan tomar decisiones y que te traigan resultados. Y si se equivocan, apláudeles y diles, pues a la que sigue, señores, ¿no? Excelente. Aún así, de hecho, hay muchos empresarios, no sé si pasa en México, pero acá en Perú, por lo menos micro y pequeña empresa, todavía no han entrado en ese proceso y todavía no quieren. De hecho, la pandemia los ha movido y han empezado muchos de ellos a decir, oye, sí creo que debo hacer algo, pero todavía hay un largo camino por recorrer ahí. Sí, fíjate que yo tengo la experiencia de que en México, a mí yo suelo 1 o 2 veces al mes darle alguna plática sobre la transformación que enfrentamos nosotros, compartir nuestra experiencia, no nada más que eso, ¿no? A algunas corporaciones y muy buenas sorpresas con compañías que yo pensaba, estos son de los últimos que se van a querer mover. Y no, ahí veo que en transporte, en alimentos, en restaurantes, que están diciendo, oye, esto ya empezó y no quiero que me agarre fuera del lugar. Claro. O sea, que es algo que hay que hacer, ¿no? Si no, bueno, pregúntenle a Kodak. Es un cliché, pero yo siempre... A blockbuster. Yo conozco a Luisa Gansky, fue asesora incluso del BBVA en alguna época, Luisa Gansky. Ella era la jefa de innovación en Kodak cuando apareció la cámara digital. Se las llevó así al board. Oye, apareció este bicho, que era la cámara digital, ¿no? Y pues bueno, tú ya sabes la historia de lo que pasó. Claro. Yo muchas veces les he dicho, yo me siento como Luisa Gansky diciendo, oye, ya viene, y tú tienes que preocupar por poner la cuenta aquí. Claro, qué genial. Y ya para cerrar, una última pregunta. ¿Qué les recomiendas a los profesionales que desean aprender sobre transformación digital, sobre agilidad? ¿Por dónde empiezan? O sea, porque hoy también se ve mucho de, me certifico, me hago algo, pero ¿realmente es necesario? ¿Por dónde empezar? No, mira, yo empezaría por donde empezamos nosotros. Empezamos cuando estábamos haciendo con los pininos en Agile, viendo el video de Spotify. Tiene 2 videos en YouTube de cómo se organizó Agile para desarrollar cosas y te explican perfectamente, oye, con eso no puedes hacer una escalada, con eso pues, te construyes 5 o 10 equipos y exploras. Cuando ya decidimos pasar de 16 a 500, a 300 en la primera etapa, pues sí necesitas un asesor Agile, alguien experto. Nosotros contratamos a unos asesores, pero fue después de experimentar, viendo, o sea, diciendo, oye, pues esto debería funcionar así, y nos tiramos 9 meses así. En 9 meses en los que se construyeron cosas que han sido muy insignia para el grupo, han sido muy insignia para el grupo. Y después de eso, cuando dijimos, oye, esto hay que hacerlo en serio para todos los portafolios de proyectos del banco, entonces hay que traer alguien que sepa para que ayude con coaching, porque la escalada Agile sin coaching es fracaso garantizado. O sea, necesitas coaches Agile y los coaches no los tienes adentro de la organización porque no tienes esa cultura. Luego puedes desarrollar gente dentro de la organización, que es lo que estamos haciendo nosotros, que haya especialidad en coaching, estas figuras, no solamente el Scrum Master, el Product Owner, el Program Manager, ¿no? También necesitas el coach Agile para determinados grupos o sea, número de programas que estén bajo un coach. Eso lo desarrollas, pero al principio en la escalada hay que tener un especialista, ¿no?
Ahora, al principio, vean el video de Spotify y andando, caminando. Esto hay que hacerlo haciendo. Sí, 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 por supuesto. Eso creo que es la base, ¿no? La mayoría cuando nos pregunta dice por dónde empezar, pues haciendo, ¿no? Viendo y luego ponerlo en práctica. Creo que así Claro, hemos aprendido la mayoría de nosotros. claro, claro, claro. Listo, Hugo. Muchísimas, muchísimas gracias por esta hora y 8 minutos que has estado con nosotros. Realmente ha sido muy enriquecedor. Te agradecemos de parte de IRWise que hayas compartido con nosotros tu tiempo. Este video igual queda grabado, lo vamos a pasar, lo publicamos en las redes para que toda la gente lo pueda ver. Y pues invitamos, te volvamos a volver a invitar, ya sabemos, ahí para Open Banking, una nueva Muy charla. bien. Lo que necesiten, ¿eh? Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que han estado con nosotros, también a todas las personas conectadas. Muchas gracias y esperamos volver a tenerlos. Hasta luego. Muchas gracias a Tengan buena todos. noche. Gracias a Hasta ti, hasta luego. luego.